Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 18 de marzo del año 2022. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Hoy, este día 18 de marzo, se celebra el 84 aniversario de la expropiación petrolera. Hoy, hace 84 años, el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, emitía un mensaje importante a la nación donde se anunciaba que por causa de utilidad pública y ante la cerrazón de las empresas extranjeras se expropiaba toda la industria petrolera en beneficio del pueblo de México. Sin duda, uno de los pasos más importantes en la historia de nuestro país, porque a partir de esa expropiación entonces pudimos hacernos cargo del manejo petrolero de nuestra nación, y la industria petrolera produjo mucha riqueza para nuestro país hasta que llegaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. A partir de la llegada de los gobiernos neoliberales, la industria petrolera decayó hasta el año 2018, a partir de 1982 y hasta el 2018, que llegó al poder que llegó al gobierno de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con lo que se revierte la caída petrolera a la que nos habían llevado los gobiernos neoliberales del PRIAN. Hoy, la industria petrolera se está recuperando de la larga noche neoliberal. Hoy la industria petrolera está aventajando bastante y estamos cerca de ser autosuficientes en la producción de gasolinas y combustibles para nuestra nación, gracias a que llegó un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy conmemoramos la gesta heroica del general Lázaro Cárdenas y el apoyo decidido del pueblo de México en ese entonces para pagar a las empresas extranjeras lo que se les debía por efecto de la expropiación. Hoy, nuevamente, renace la industria petrolera de la mano del presidente López Obrador, acompañada del pueblo de México, porque solamente con el pueblo de México se puede dar un cambio de esta magnitud. Por otra parte, el próximo lunes 21 de marzo, se va a inaugurar formalmente el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una obra que ha sido condenada desde el principio por los poderes oligárquicos que mandaban en este país y que ya tenían un proyecto en Texcoco para hacer un negocio multimillonario que era un barril sin fondo y que le iba a costar a la nación y nos iba a costar a los mexicanos estar pagando esa corrupción. Cuando se decide cancelar el aeropuerto de Texcoco, cancelamos también ese negocio corrupto y entonces se abrió la puerta a la construcción del AIFA. El lunes se entrega la primer gran obra de este sexenio, una obra ya hecha, realizada por los ingenieros militares, la primer gran obra del sexenio que no habíamos visto en décadas, por lo menos desde que tengo uso de razón, hace 50 años, no había habido una obra de tal magnitud que se entregara. Todas las obras de gran magnitud se entregaron antes, pero desde los años 70 ya no se entregaron obras de gran magnitud. Esta es la primera obra, pero a fin de año tenemos la segunda, que es la entrega de la refinería. El Tren Maya se va a entregar el próximo año y entonces así se van a comenzar a entregar las grandes obras insignias de este sexenio. Es decir, que estamos viviendo plenamente el nuevo milagro mexicano, porque en base a la acción decidida del Estado y del presidente López Obrador, se están llevando a cabo estas obras tan necesarias para el pueblo de México, sin deuda, sin corrupción, al servicio del pueblo, porque el aeropuerto no va a ser de privados. El aeropuerto va a quedar en manos del Ejército Mexicano, una sociedad o asociación
que va a controlar el ejército mexicano, y eso augura que esté libre de corrupción y que en un futuro, si es que regresan los neoliberales del PRI o del PAN, no puedan cerrar ese aeropuerto, porque es la única manera de blindar ese aeropuerto, que lo maneje el ejército mexicano, porque los neoliberales prianistas son muy buenos para engañar y son muy buenos para gastarse el dinero de los mexicanos, más no de ellos, de los mexicanos. Entonces, el lunes comenzaremos a ver el principio ya de todas las obras que va a entregar el gobierno de México al pueblo de México. Y lo repito, sin corrupción, sin deuda, de manera nítida, de manera clara, no como los anteriores prianistas que se robaron todo, porque hasta ahorita cada que yo le pregunto a un prianista o a un priista o a un panista qué hicieron, no son capaces de responder. Solo dicen que este gobierno no sabe hacer las cosas, pero ellos no son capaces de responder qué hicieron ellos. Todos se lo robaron y no aceptan que son rateros, no quieren aceptar que todos se lo robaron, hasta pedían prestado. ¿Y dónde está lo que pidieron prestado? ¿Y dónde está el presupuesto? ¿Y dónde están los excedentes? Todo se lo robaron. Hoy, en México, gracias a la buena conducción del presidente López Obrador, tenemos una de las gasolinas más baratas del mundo, porque estamos teniendo excedentes petroleros, y con los excedentes petroleros se está subsidiando esa gasolina cara que estamos comprando a los Estados Unidos. El próximo año dejaremos de comprar gasolinas y gasolinas caras y dependeremos exclusivamente de nosotros. Esa es una buena conducción. Y ahora se enojan los neoliberales prianistas porque quieren pagar gasolina cara. Dicen, no, es que tenemos que pagar gasolina cara, porque si no pagamos gasolina cara se beneficia a los ricos. Mentira. Una mentira más de los prianistas, porque su vida ha sido una política de mentiras, mentira tras mentira, año tras año tras año, y durante lo que va el sexenio del presidente López Obrador son mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Por eso ya nadie les cree, ya nadie les cree. Ayer se dio una buena noticia. Finalmente el Congreso se pone las pilas y le pone un alto a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que son los que mandan en el INE, y entonces aprueban un decreto donde se autoriza a los servidores públicos a promocionar la revocación de mandato, que el INE no ha promocionado. ¿Por qué? Porque tiene intereses muy oscuros ligados a la derecha y ligados al prianismo y ligado a los grandes empresarios corruptos que se creían dueños de este país. Ayer se les revocó eso de que los servidores públicos no puedan difundir la revocación de mandato. ¿Por qué es importante la revocación de mandato? Es un regalo al pueblo de México, es un regalo que nos va a dejar el presidente López Obrador, es algo que nos merecemos, que a la mitad del sexenio seamos capaces o podamos tener un arma para correr al presidente de la República en turno. Si hubiéramos tenido esa arma con Fox, a los 3 años lo corremos, o con Felipe Calderón a los 3 años lo hubiéramos corrido, o con Peña Nieto. A partir de ahora, a partir del 10 de abril, domingo 10 de abril, el pueblo de México tiene un arma contra presidentes corruptos, un arma contra presidentes que sirvan a intereses extranjeros, y se llama revocación de mandato. Y a pesar de que el INE había hecho todo lo posible por negarnos este derecho, ayer este decreto sale en el Congreso de la Unión, y entonces ya los servidores públicos y todos podemos promocionar la revocación de mandato, porque es sumamente importante para el pueblo de México. Vivimos épocas como nunca se habían vivido desde hace 80 años. Vivimos una época en la que es agradable ver que el pueblo está imponiendo su voluntad por encima de la oligarquía que está o que estaba dominando.
y de la mano del presidente López Obrador vamos a seguir avanzando y nos vamos a preparar para el siguiente sexenio, que también sea con Morena, porque no vamos a permitir que regresen estos rateros corruptos, cínicos, vendepatrias. Entonces, ya saben, 10 de abril, revocación de mandato. El INE solo va a poner 52,000 casillas. Es decir, nos la puso todavía más difícil, pero hay que buscar la casilla y hay que ir a votar, porque es la última vez que votamos por el presidente López Obrador, a favor del presidente López Obrador. Y como dicen, otra vez vamos a votar por Andrés, y lo vamos a hacer con mucho pinche gusto, y lo vamos a hacer este 10 de abril, domingo 10 de abril. No se les olvide la fecha, domingo 10 de abril, es Domingo de Ramos. Entonces ya saben, todos a votar el próximo domingo 10 de abril para que siga en el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.